Hola, hola, mi nombre es Sandra, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos y hoy les tengo una planta súper especial, otra de mis súper favoritas. Yo creo que ya no me van a creer porque todas son súper favoritas. Si a ti te gusta el Philodendron Pink Princess y quieres saber sus cuidados básicos y cositas de él, entonces quédate hasta el final. El Philodendron Pink Princess es un filodendro de la familia de las aráceas. Las aráceas tienen más o menos 700 variedades, si no es que es más. Y entre todos los filodendros hay una gama grandísima de colores, entre verde, verde oscuro, verde limón, jaspeados con blanco, jaspeados con rosa, como en este caso, jaspeados con rosa y blanco, naranjas. Bueno, hay una variedad inmensa de colores de los filodendros, y entre los filodendros hay muchas de esas variedades que son capaces de trepar en los árboles a través de las raíces aéreas. En este caso, este filodendro es uno de ellos. Esta es una planta que generalmente no necesita muchísimo sol directo. De hecho, la mayoría son plantas que crecen en las partes bajas del bosque, en el sotobosque, en las zonas tropicales de América del Sur. Estas plantas generalmente son cultivadas en sustratos muy sueltos. ¿Qué les cuento de mi experiencia personal con el Philodendron Pink Princess? Primero, que tiene un color rosado que me parece derretidor. Es de esas plantas que lo conquistan a uno desde la primera vez que uno los ve. La primera vez que yo conocí un Philodendron Pink Princess, una planta que yo jamás en mi vida había visto, incluso cuando la vi pensé que era una planta falsa, fue en el vivero de uno de los señores que me influyó, que me influenció, que me llevó a esto del coleccionismo. Él se llama Don Sergio y su esposa se llama Doña Margarita, y cuando llegué una de las veces que iba a su colección y a su vivero, siempre encontraba una planta nueva, pero un día en un rincón de la sala no muy iluminado encontré una planta demasiado brillante con unos tonos cafés, verdes, en contraste con un color rosa muy fuerte. Y al principio pues yo no les quise preguntar de qué se trataba porque me daba un poquito de penita, porque en realidad la planta parecía ser artificial, pero luego con los días y yo seguía volviendo ya con la intención de hablarles de esa planta, les pregunté de qué, que si era de verdad, que dónde la habían conseguido, y me habían dicho que se las había regalado a alguien que la había traído de México hace más de 25 años. Yo no tenía ni la menor idea que ese tipo de plantas existieran, y entonces me enloquecí con él. Empecé a decirle a Don Sergio, por favor, regáleme un piecito, regáleme un piecito. Y él era como, no, es que mira, solo tengo esa planta, y en realidad solo tenía una planta enorme, pero solo tenía una planta. Pero un día de tanto ir y volver, Don Sergio me tenía un pedacito de esa planta, que fue esta específicamente, que me sacó 2 tallos. Mírenla, aquí la tengo. Ustedes me van a preguntar de pronto en comentarios a qué se debe esto en las hojas, que es en estas últimas hojas, y son cositas que les voy a contar a través del video. Durante el video les voy a contar cómo la he cuidado yo, cómo ha sido mi experiencia personal, por qué me enloquecí con ellas, porque como les he contado en videos anteriores, cuando yo me enamoro de una planta, tengo que tener un montón de la misma, porque como les digo, entre las variegaciones cambian mucho sus patrones, y eso es lo que a mí me parece hermoso de las variegaciones. Es como que si cada variegación fuera una pintura, una obra de arte única, y por eso me encantan. Entonces, cuando me gusta una planta variegada, me gusta de verdad. Y en este momento en mi colección tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pink Princess con diferente genética, con diferente tipo de mancha, y bueno, entonces voy a estarles comentando las cosas que me han ocurrido con él. Cuando traté de esquejar esta planta, que fue la que me regaló Don Sergio, me dio muchísima dificultad porque toma demasiado tiempo en enraizar. Yo la puse a enraizar en un sustrato de tierra de jardín con cascarilla de arroz, eso fue hace más o menos unos 3 años, y la planta demoró aproximadamente, que es este esquejito de aquí al lado, que es más pequeño, por acá se los voy a mostrar. Ajá, mire que este tiene dos tallitos, este esquejito, y demoró aproximadamente 4 meses en desarrollar raíces. Estuvo muy seco el tallo, sobre todo las hojas muy secas, muy arrugadas, y pensé que la iba a perder. Luego, por cosas de la vida, alguien me regaló
este filodendro Pink Princess, que es una planta que en realidad no tiene mucha variegación. Las manchitas rosaditas que se le ven son muy pequeñitas, pero me parece demasiado linda, y cuando me lo regalaron estaba súper pequeñito y tuve miedo de ponerlo, porque también fue un esquejito, de ponerlo de nuevo en tierra para jardín con cascarilla de arroz, y decidí dejar el esqueje en musgo sphagnum, en un potecito de vidrio donde puedo estar controlando la humedad. ¿Cómo lo riego? Cuando lo estoy reproduciendo en el musgo sphagnum, como les iba a contar en un video y me perdí como cosa rara, la cuchituber, pensando por allá en un montón de cosas, les dije cómo lo empezaba a regar, pero no cómo manejaba la humedad. En el video anterior les voy a contar, eso fue con qué planta, con la monstera albovariegada, que los dejé iniciados. Aquí les voy a acabar de contar la historia. Lo que hago es ponerlo en musgo sphagnum, y cuando el esqueje ya está cicatrizado, pongo en musgo sphagnum y riego, lleno la botellita, no hasta rebosar, pero sí hasta que cubra todo el musgo que hay en el interior sea el frasquito o de la burbujita, o en el lugar de donde lo tenga, que es un sitio generalmente sin agujero de drenaje. Ahí lo lleno más o menos hasta acá, espero 2 horas y luego retiro el exceso de agua, y estoy vigilando hasta que la planta nuevamente se encuentre como está en este momento, que se encuentra seca, para hacer de nuevo el mismo procedimiento. Esta planta yo la tengo cultivada en diferentes lugares de mi casa. Esta, que es mi planta hiper más grande que tengo, esta planta yo la tengo cultivada, la tengo cuidándola en el balcón de mi casa, que es un balcón en forma de L, que recibe 2 fases del sol diferentes. Pero en la parte donde la tengo es donde ni siquiera alcanza a recibir ni una gotita de sol directo. Es una planta que ha desarrollado hojas súper rosadas, pero que cuando la compré no era así en el principio. De hecho, por acá les voy a mostrar, era una planta súper oscura, súper café, y yo sabía, por acá hay otra hojita súper variegada, por acá hay otra hojita variegada, ya estas últimas están más variegadas. Yo creo que les he mostrado en otros videos que me ha sacado incluso hojas casi, en otros videos no, en Reels y en historias de Instagram. Si no me siguen en Instagram, síganme, que allá también estamos compartiendo plantas de las que tenemos disponibles en el vivero, y también plantas de mi colección, y contándoles cositas de ellas. Pero como sabemos, todas estas hojas variegadas se deterioran mucho más rápido. Lo que me he dado cuenta es que en ese lugar donde no le llega sino la luz irradiada, el rosa de las hojas se pone un rosa de color más intenso, porque las otras las tengo en un lugar con sol filtrado, pero que les entra una mayor cantidad de luz. ¿A ustedes cómo les ha ido con eso del color rosa y sus tonalidades en sus plantas? Cuéntenme, porque me encantaría aprender de la experiencia de todos ustedes. Cuéntenme ahí en comentarios. Esta planta, cuando la compré, era una planta aproximadamente de 50 centímetros y no tenía mucha variegación, pero lo hice a conciencia porque yo quería tener un filodendro Pink Princess en mi casa de gran tamaño, y para que crezca pues a una mayor velocidad es mejor no darle tanto protagonismo a la variegación, porque la variegación hace que la planta se tome un poco más de tiempo en crecer, y yo quería tener ahora un filodendro gigante. Entonces en ese caso escogí una planta que tenía cierto grado de variegación, pero que yo sabía que no era la planta más variegada desde el comienzo. Entonces esta es una de mis consentidas, la tengo todos los que han venido a mi casa saben que cuando llegan a la entrada de la casa, que es por el balcón, van a encontrarse con esta niña enorme, gigante. Yo no sé si se alcanza a ver toda, porque es que ella está súper grande. Voy a ver si soy capaz de alzarla para que la alcancen a ver un poquito. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ella es una mamazota. Son 2 tallos, pero esta planta es hermosa. Bueno, dejando este niño por acá, ya les mostré la planta que me regaló don Sergio, que fue con el señor con el que yo conocí esta planta, con el viverista coleccionista con que yo conocí esta planta. Esta planta fue como mi primera escuela con los filodendros, porque de hecho yo no tenía ningún filodendro, no era una planta que me llamara mucho la atención hasta que te conocí.
de veras que yo conocí esta planta y amé la nobleza de los filodendros. Son plantas que, como digo yo, son demasiado hermosas, pero se cuidan solas prácticamente. Es de muy poco riego en mi ciudad, en las condiciones. Recuerden que yo no vivo en un país estacional, nosotros no tenemos estaciones, generalmente estamos en primavera y otoño todo el tiempo, por decirlo así, no tenemos inviernos ni veranos muy fuertes. Esta planta la riego aproximadamente una vez a la semana, teniéndola en un lugar de mucha ventilación, de buena iluminación, pero nada de sol directo. En el sustrato en que yo las cultivo a todas ahora es palito podrido, chip de pino pátula, grow, humus, perlita y vermiculita. Ese es el sustrato que yo les pongo a mis aráceas, a filodendros. Bueno, claro que no a todas mis aráceas, porque por ejemplo a las alocáceas les pongo un sustrato mucho más cargado en grow que en palito podrido y en chip de coco. Entonces estas sí las cargo más con un sustrato aún más suelto. Es una planta que crece muy bien en tutorada. Esta en este momento ya está pidiendo tutor, solo que está saliendo de una plaga de cochinilla que he estado tratando hace más o menos un mes. Ya la tenemos más o menos controlada, pero en estas épocas he visto que se da mucho la cochinilla acá en Colombia y sobre todo en Copacabana. Es un lugar súper cálido y en esta época principalmente se presenta el ataque de cochinilla escudo y cochinilla algodonosa. Entonces estas cositas que ven aquí, estas hojas arrugadas que pueden salir en tu filodendro, puede darse por dos cosas. En este caso de esta planta en particular no fue por el ataque de la cochinilla algodonosa, sino que la tenía en un lugar donde olvidé regarla 2 semanas y entonces estas hojas salieron con deformidad por falta de humedad. Esta es una de las razones por qué las hojas salen deformes. Les voy a mostrar otra de las plantas de mi colección, que es este filodendro Pink Princess, mucho más variegado. Es una planta juvenil. También tienen que aprender a diferenciar las hojas de los filodendros cuando están juveniles a cuando están adultos, porque en realidad son unas hojas más alargadas cuando la planta está joven. El corazoncito no se marca tanto como cuando la planta está adulta y a veces pensamos que no nos están vendiendo la planta correcta, o llegamos a un vivero y vemos una plantulita de estas más joven y no la compramos porque pensamos que es otro tipo de planta. Este es un filodendro mucho más variegado. ¿Cómo escojo las variegaciones? Generalmente no me fijo muchísimo en el follaje, aunque el follaje es la manifestación de la genética de variegación que trae la planta, porque como les conté, esta planta que compré antes era una planta que venía con un follaje súper oscuro, así como esta. Claro que si uno la mira de cerca es una planta que tiene como una variegación tipo constelación en la mayoría de sus hojas, y eso me habló bien de su genética de variegación. Pero esta, que yo quería que tuviera unas manchas más grandes y más marcadas en las hojas, la escogí fijándome en las líneas de variegación que traía el tallo. Entonces acá tiene unas líneas de variegación, a este lado tiene otras líneas de variegación, y en los peciolos de las hojas se ve muy manifestado las manchas de variegación que se van a ver más adelante manifestadas en la hoja. Bueno, esta planta tiene las hojas deformes, como les conté ahorita, tiene 2 hojas deformes, que fue lo que hizo que yo me diera cuenta que estaba siendo atacada por la cochinilla algodonosa que hizo la otra. Esta última está ya deforme, pero no tanto, porque ya habíamos corregido el problema, o ya hemos estado tratando el problema, porque aún tienen cierta cantidad de plaguitas. Lo que pasa es que en estos filodendros es difícil a ojo ver las cochinillas. Entonces cuando uno identifica ya el ataque de cochinillas es porque ya está muy avanzado. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra planta tiene cochinilla algodonosa o cochinilla escudo? Bueno, generalmente la cochinilla escudo se hace más en vez de las hojas y en los tallos, pero la cochinilla algodonosa le encanta meterse en las axilas de la planta. Vamos a ver si por acá encontramos alguna cochinilla. No te puedo creer, no, esta ya no tiene. Bueno, y siempre están así, miren acá. No sé si se va a alcanzar a ver,
pero aquí en esta axilita hay los residuos que deja la cochinilla algodonosa, y hay algunas cochinillas como por ejemplo esta. Perdónenme que ustedes saben que yo tiemblo mucho. Yo lo que hago cuando detecto cochinilla algodonosa es, uno, retirar el bicho con algodón con alcohol. Aquí les voy a mostrar. Miren que la cochinilla, no sé si lo alcanzan a ver ahí, son como de color amarillito. Ellas son blancas, pero cuando tú las estripas, ellas echan pigmento. De hecho, son animales que se usan para sacar pigmentos en cosmetología. Entonces, para nosotros son malas, pero hay en otros países donde las cultivan con fines comerciales. Pero nosotros no, necesitamos de estos bichos. Entonces, lo principal es limpiar la axila de la planta. La axila de la planta, limpiarla bien. Luego hacemos 3 riegos seguidos con jabón potásico y luego utilizamos un insecticida químico si vemos que es necesario o si el ataque de las cochinillas está como muy fuerte. Otra cosa que utilizo cuando veo que las plantas tienen cochinilla es tierra de diatomeas mezclada en la parte superior del sustrato, y la voy mezclando un poquito con el sustrato con el fin de hacer también otro tipo de control biológico sin ser químico. A mí casi no me gusta utilizar químicos, pero a veces hay que hacerlo, porque los químicos no son selectivos, no solo matan al bicho que uno quiere asesinar, sino que también matan los bichos benéficos del suelo, que son súper importantes para el desarrollo y el crecimiento de la planta. Por aquí hay otro que se las voy a mostrar, otra hermosura divina, planta de mi suculenta, yo y mis suculentas, de mi Philodendron Pink Princess, que tiene una variegación no tan salpicada, sino como una variegación más por sectores. Mira que desarrolla plantas, hojas casi 50% variegadas o con manchas muy sectoriales, muy bonitas. Entonces, este es otro tipo de variegación. Esta es una planta joven que también la tengo sembrada en el sustrato que les conté, y hago lo mismo que hago con las alocáceas. Pongo una capa de pino pátula en la parte superior del sustrato con el fin de mantener la humedad y disminuir la frecuencia de riego, aunque como les digo, los filodendros son plantas de tallos súper suculentos, jugosos, o sea que conservan mucha cantidad de agua y más fácil las matamos con exceso de riego que con falta de riego. Miren los patrones de variegación, las líneas de variegación que vienen en el tallo y se proyectan hacia el peciolo de la hoja. Por aquí les voy a mostrar una que sí sufrió muchísimo con el ataque de la cochinilla algodonosa. Esta planta ha crecido más rápido porque la tengo en un tutor. Entonces hay varias a las que les debo poner tutor, pero miren qué belleza. También tiene hojitas arrugadas debido al ataque de la cochinilla algodonosa que estamos tratando. Todos los jardineros tenemos plagas, todos. Yo conozco por ahí alguno que dice, no, me llegaron las plantas enfermas de yo no sé dónde. Todos los cultivos y las plantas son susceptibles a las plagas. Lo importante es que actuemos rápido para que la planta no la coja ventaja y no se nos muera. Y les muestro aquí un Philodendron Pink Princess super más jovencito, para que no se confundan cuando a veces en los viveros les venden las plantulitas pequeñitas y ustedes piensan que de pronto no es la planta que quieren, porque miren esta hoja, que es una hoja súper alargada con casi nada aquí de como esa formita del corazoncito, a comparación de estas, que es un corazón enorme, muy marcado esta línea de acá. Y este es un Philodendron Pink Princess Baby que de pronto nos podría confundir. Entonces, para que conozcan la planta joven, esta es un Philodendron José Buono, que si quieren que les haga un video de ese filodendro que también me encanta, yo les hago también un videito de ese. Entonces aquí les muestro este bebé para que no se confundan si de pronto encuentran un tesorito por ahí en un vivero y no creen que sea el Philodendron Pink Princess o otros filodendros, porque como ven es una característica que comparten muchísimos filodendros cuando están en etapa juvenil. Y por último les voy a compartir
mi planta más súper variegada. Es una planta que la tengo en un lugar con menos iluminación, con menos fuerza de iluminación, menos intensidad de iluminación, pero tienen que estar en un lugar súper iluminado. Este es mi Philodendron Pink Princess súper variegado, que obviamente va a tener una tasa de crecimiento menor que los otros que tengo aquí. Sin embargo, va a crecer a su ritmo, no tengo afán y lo estoy disfrutando. Y deben saber, como siempre les digo, con respecto a las plantas variegadas, que sus hojas son mucho más delicadas. Todas estas plantas, como les digo, las riego generalmente una vez a la semana, teniendo en cuenta que mi clima es un clima muy cálido, que está entre los 20 y 23 grados centígrados generalmente. Donde vivo es una montaña alta y hay muchísima ventilación, sin embargo sigue siendo muy cálida, o sea, no es tan alta como para que la temperatura baje. Y ellas necesitan siquiera una vez a la semana, el día que les hago el riego, una aspersión de agua sobre las hojas para que su follaje mantenga súper lindo y no se sequen sus hojitas, sobre todo en las hojitas más variegadas. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Es mi experiencia con el cuidado, mantenimiento y reproducción del Philodendron Pink Princess, una de las plantas más lindas que conozco. Ustedes saben que igual no soy muy objetiva, pero pienso que todas las plantas tienen lo suyo y esta es una planta supremamente atractiva, no solo por sus colores, sino por el brillo de sus hojas. Ah, y se me olvidaba, hay que mantener sus hojitas limpias porque al ser unas plantas que no soportan el sol directo, necesitan una superficie foliar, o sea, una superficie de la hoja supremamente limpia para que sus procesos de fotosíntesis y crecimiento se den mucho mejor. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Si me acompañaste hasta el final, déjame una manito arriba. Gracias por tus comentarios, cuéntame tus tips abajo, dale like a este video, compártela con alguien que quieras enamorar de una planta que parece de mentiras o con alguien que ya tenga una y la quiera cuidar. Los quiero mucho, les agradezco muchísimo el apoyo. No olviden suscribirse si no están suscritos. ¡Chao!